Muy buenos días, mis estudiantes del Instituto Pablo Freire. Vamos a revisar un video de dinámica. Vamos a calcular la aceleración de este bloque que se está moviendo en la superficie horizontal sin rozamiento y que se le está aplicando una fuerza que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. La fuerza tiene una magnitud o un módulo de 4 newton y la masa del bloque son 5 kilogramos. Lo primero que debemos hacer es establecer las fuerzas que se encuentran en el eje X y en el eje Y, es decir, hacer el diagrama del cuerpo libre. Tenemos la ubicación de la fuerza externa, que son 4 newton, y además recordemos que siempre hacia abajo, es decir, apuntando hacia el centro de la Tierra, está el peso, que lo pueden encontrar como P o como W de weight en inglés, y es el producto de la masa por la gravedad. Como hay una superficie de contacto, hay una fuerza perpendicular a dicha superficie de contacto, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, denominada la normal, que es la fuerza de reacción del suelo. Esta fuerza, F, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, es decir, que tiene componentes. Tiene una componente Fx paralela o sobre el eje X, vamos a decir que este es el eje X, y tiene una componente sobre el eje Y que vamos a llamar FY. Fx, para este triángulo rectángulo que formamos con sus componentes, es el cateto adyacente, por lo tanto está relacionado con la función trigonométrica coseno. Fx será entonces el producto de la fuerza, del módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, que son 37 grados. Y Fy será el producto de la fuerza por el seno de 37, ya que es el cateto opuesto, está relacionado con el cateto opuesto. Entonces ahora sí podemos establecer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para conocer finalmente la magnitud de la aceleración. Primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y positivas, las que van hacia arriba. Vamos a revisar qué fuerzas se encuentran en el eje Y, que es el eje vertical. Encontramos la normal, que es positiva porque va hacia arriba, que sería la normal. Recuerden que sumatoria es que tenemos que incluir todas las fuerzas. Y hacia abajo va el peso, menos el peso, es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el cuerpo se está moviendo en el eje X, es decir, en el eje horizontal. El movimiento no se da en el eje Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y despejando, simplemente, para eso peso pasa a la derecha, cambiando de signo, normal es igual a peso. Y como peso es masa por gravedad, vamos a tomar la gravedad como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sería la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da un valor para la normal de 5 por 9,8, 49. Recordemos que son 49 newton, porque las unidades que nos quedan son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto equivale a un newton. ¿Listo? Ahí resolvimos otra de las preguntas que podría ser calcular la normal. Y ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, positivas las que van hacia la derecha, porque el cuerpo se está moviendo en ese sentido. Vamos a mirar en el eje X qué fuerzas hay. Está solamente la fuerza en X, y no hay ninguna otra fuerza en el eje X, porque dijimos que el cuerpo no tenía rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento o fricción siempre va en el sentido contrario al movimiento. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, positivas las que van a la derecha. La única fuerza que está en el eje X es Fx, igual, como el cuerpo se está moviendo en el eje X, será igual al producto de la masa por la aceleración. Pero la fuerza en X la conocemos, es fuerza por coseno de 37. Llevamos a cabo el módulo, igual a la masa es 5 kilogramos por aceleración. Además, el módulo de la fuerza también lo conocemos, son 4 newton. Pues voy a reemplazar esa F aquí, 4 newton. Y aquí lo que podemos hacer es despejar aceleración. 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces quedaría 4 coseno de 37 sobre 5 será igual a la aceleración. Y vamos a la calculadora. 4 por el coseno de 37, entonces como 19,45, esto dividido en 5 nos va a dar un valor de 0,64 aproximadamente. Entonces la aceleración, voy a colocarlo aquí, es igual a
0,64 metros sobre segundo al cuadrado. Y hemos solucionado el ejercicio. Recuerden que en este orden de ideas se solucionan los ejercicios de dinámica. Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre, establecemos un eje de coordenadas para saber quién tiene componentes en X, quién tiene componentes en Y, y posteriormente vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X para obtener las ecuaciones que nos permitan determinar las variables.